continuamos con este bello estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que trata sobre las cumbres y sobre los valles. En esta lección vamos a ver de la tercera Pascua al arribo de Jesús a Betania y vamos a comprender varios aspectos. Jesús sale una vez más del territorio de Herodes. En Galilea se da otro ataque de los enemigos de Jesús, seguido de otra salida. En Betsaida se da la sanidad de un ciego. Cerca de Cesarea de Filipo se da la buena profesión. Cerca de Cesarea de Filipo también Jesús anuncia su muerte, y también cerca de Cesarea de Filipo, sobre el monte Hermón, se da, que es una interrogante, se da la transfiguración. Todo esto vamos a estar comprendiendo en este estudio sobre las cumbres y sobre los valles. Ustedes recordarán que en lecciones anteriores vimos que Jesús salió varias veces de Galilea hacia la ribera oriental del mar de Galilea y también hacia la región de Tiro y de Sidón, en Fenicia. Y en esta lección veremos una vez más de las salidas de Cristo, en la cual Él se aleja bastante hacia el norte, pues va a la región montañosa, como lo he anunciado, de Cesarea de Filipo. Quiero hacer notar que cada salida del Señor Jesús ha tenido sus puntos culminantes, y esta no es la excepción. Por ejemplo, en una de ellas, ustedes recordarán que el Señor alimentó a 5,000 y después anduvo sobre el agua. Sin embargo, en ninguna de las anteriores situaciones hubo tantos eventos trascendentales como en esta que hoy comenzamos a estudiar. En el transcurso nada más de una semana, todos estos eventos ocurrieron. Por ejemplo, se declaró la buena profesión, se reveló el plan de Cristo de edificar su iglesia, se hizo también el primer anuncio claro e inequívoco de la muerte y de su resurrección, así como de la segunda venida del Señor Jesús, y se llevó a cabo la transfiguración. La mayoría de los comentarios coinciden en que este fue un tiempo extraordinario para el Señor, un periodo que fue cimero, o sea, un periodo que llegó a la cumbre de nuestro Señor, y un lapso que fue muy decisivo en su ministerio. Por eso es que esta lección habla sobre las cumbres y sobre los valles, o sea, los altos y bajos que se dan, no porque el Señor tuviera bajos, sino por las situaciones difíciles que se dan, ya que abarca un tiempo en el que Jesús debió haber tenido emocionantes, o mejor dicho, situaciones con muchas emociones que fueron de un extremo al otro. Al ser alguien totalmente humano, ya sabemos que en este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estamos estudiando no tanto el aspecto divino de nuestro Señor como su aspecto humano, su condición humana. Y al ser alguien totalmente humano,
Cristo era semejante a nosotros en todo. Miren lo que dice para apoyar esto en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2 y el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, podemos estar seguros que Él podía alegrarse, también Él podía entristecerse durante los eventos que se abarcan en esta presentación. El Señor Jesús pasó de los valles de la desilusión a las cumbres del entusiasmo y luego volvía otra vez a los valles, pues, por la situación misma del mundo en sí, por la situación misma de que el mundo siempre estaba inconforme con lo que Él hacía, a pesar de que Él les hacía tantos milagros, les hacía tantas cosas portentosas, tantas cosas extraordinarias, pero así se comportaba el mundo. Por eso es que en el transcurso de este estudio vamos a aprender más acerca de las emociones de nuestro Señor. Puede que también aprendamos más, hermanos, acerca de nosotros mismos. El Señor nos enseña mucho en esta situación de esta semana que fue verdaderamente dura. Vamos a nombrar las diferentes secciones de este estudio con el enunciado de en el valle. Y primero voy a describir en el valle de la frustración. Después vamos a pasar en el valle de la empatía. Después vamos a ver sobre la cumbre del entusiasmo. Y por último vamos a ver en el valle de la pesadumbre, es el penúltimo que diga. Y por último vamos a ver sobre la cumbre del aliento. Es un estudio que a lo mejor nos va a tomar unas 3 o 4 clases, pero son verdaderamente muy interesantes. Les ruego que tengan abiertas sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 39. Vamos a considerar hasta el verso 12 del capítulo 16. Ese es el texto base que vamos a estar ocupando, relacionándolo con Marcos capítulo 8, los versos 10 hasta el 21. En esta lección partimos del momento en que Jesús recién había vuelto a Galilea, a la región de Magdala y de Dalmanuta. Este lugar pudo haber estado cerca de la aldea de Magdala, que se encontraba a unos 6 o 7 kilómetros al norte de Tiberias, o sea, se encontraba relativamente muy cerca. Y la primera situación que vemos ahí, hermanos, es que Él es vuelto a ser interrumpido por sus enemigos. Y vamos a describir esta situación del por qué es interrumpido por sus enemigos. Bueno, cuando Cristo llegó, sus antiguos adversarios, sabemos perfectamente que eran los fariseos. Dice en Marcos capítulo 8 y el versículo 11 que describe ahí que aparecieron y comenzaron a discutir con él. Fíjense qué curiosa la situación. Aparecieron
y comenzaron a discutir con él, aunque parezca extraño. En esta ocasión, hermanos, estaban acompañados por los saduceos. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Ven? En anteriores ocasiones hemos hablado acerca de los saduceos. En varios estudios que hemos tenido, hemos hecho relación a los saduceos. Pero aquí, hermanos, es la primera vez que se les menciona en los evangelios. Normalmente los fariseos, y esto es importante que lo noten, lo recordemos, que normalmente los fariseos y los saduceos eran enemigos a muerte, hermano. Fariseos y saduceos. Pero como los dos grupos consideraban a Jesús una amenaza, aquí lo vemos que están haciendo una alianza para destruirlo. Vamos a ver que los fariseos y los saduceos volvieron a aliarse durante la última semana del ministerio de Cristo Jesús, que fue conocido, y lo vamos a ver posteriormente, como el día de las preguntas. Lo atiborraron al Señor con una diversidad de preguntas. Bueno, sabemos perfectamente que, al igual que en la política, el odio puede producir extraños contubernios, extrañas alianzas. ¿Ven? Esto es una realidad. Sabemos perfectamente, hermanos, que la política produce extraños contubernios, extrañas alianzas, y una causa común puede ser de hecho precisamente cuando se ponen en contra de una persona, y no digamos que la sed de ellos era destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta ocasión los fariseos repitieron un desafío que habían presentado anteriormente. Noten que le pidieron al Señor Jesucristo, miren lo que dice en Marcos 8, verso 11, en la última parte, le dicen señal del cielo para tentarle. Es bien claro, le piden señal del cielo para tentarle. Marcos 8, 11. En vista de que el Señor, sabemos a esta altura, que había hecho cientos de milagros, incluyendo los milagros de resucitar a los muertos, sería difícil decir que era exactamente lo que deseaban. Tal vez tiene que ver algo la frase que aquí se pone, hermanos, del cielo, la frase del cielo. El texto original griego significa proveniente del cielo, y esto se podría traducir también proveniente del firmamento en lugar de proveniente de Dios. Entonces, decía pues que se usa la palabra griega que se traduce por cielo para dar a entender firmamento. Para dar a entender firmamento. Puede ser que los fariseos estuvieran desafiando a Jesús a detener el sol y la luna como lo había hecho Josué. Vamos a Josué, hermanos, en el capítulo 10, en los versículos 12 y 13, para recordar este hecho histórico y esta realidad que se dio en ese tiempo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo
delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero. Entonces, pues podría ser que los fariseos estuvieran desafiando a Jesús a detener el sol y la luna, como este incidente que perfectamente ellos lo conocían. También lo podían estar desafiando a hacer que cayera fuego del cielo como lo había hecho Elías. Les recuerdo este incidente o esta situación que se dio en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y el verso 38. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, ellos a lo mejor esperaban algo de este tipo o algo parecido, hermano. Según Marcos, la confrontación de los fariseos y los saduceos hizo que Cristo gimiera en su espíritu, dice. Miren, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8 y el versículo 12. Miren cómo se expresa acá, diciendo: y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. O sea que el Señor estaba consciente que no iba a satisfacer, por decirlo así, los caprichos de estos fariseos. Entonces él sabía que no había milagro, por más espectacular que fuera, que los dejara satisfechos, hermano. Los fariseos nunca iban a estar satisfechos. Los fariseos lo que querían era destruirle. Ya en el estudio pasado vimos algo de esto bastante a fondo, por qué es que se ofendieron. Los fariseos actuaban así, de esta manera, y es que así es. Cuando se da el prejuicio, es de más, no hay nada que convenza a una persona o a grupos de personas. Él sabía que no había milagro, por más espectacular que fuera, que los dejara satisfechos. Eran como el ciego que decía: muéstrame el color púrpura y entonces creeré que existe tal color. Imagínense, espero que entiendan. El ciego decía: muéstrame el color púrpura y entonces voy a creer que hay tal color. Ridículo. Siendo ciego, ¿cómo es que iba a creer en tal color si no lo podía observar? Entonces, precisamente así se portaban ellos. Los ojos de ellos estaban tan cerrados, es decir, sus corazones, hermanos. Sus corazones estaban tan cerrados, estaban tan endurecidos, no había manera de que se convencieran. Imagínense cómo usted y yo, cada uno de los presentes acá, nos sentiríamos el tener nada menos que la presencia, nada menos que en persona, de nuestro Señor Jesucristo, ahora que somos cristianos y que entendemos su gran poder divino, su gran poder salvador. Pero claro, en estos momentos ellos completamente habían vuelto su corazón de una manera que no estaban dispuestos
a oír ni a creer lo que el Señor hiciera o dijera. Jesús les dio una respuesta que fue breve, hermanos. Dijo que ellos podían ver el cielo y pronosticar qué tiempo haría. Hace poco estábamos viendo el cielo y varios de nosotros hemos expresado: va a caer una fuerte tormenta. Ojalá así fuera, en el sentido nuestro, en el buen sentido, porque ya las cosechas necesitan la lluvia y para que no se pierda la cosecha. Bueno, aquí nosotros podemos ver pues que dijo que ellos podían ver el cielo y pronosticar qué tiempo haría. Sin embargo, debido a su corazón totalmente prejuiciado, eran incapaces de ver a Jesús y su ministerio y entender quién era Él. Mire aquí en Mateo capítulo 16, versos 2 y 3, mire lo que está diciendo claramente. Mas Él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver aquí que la frase las señales de los tiempos se refiere a las señales, esto es, o sea, los milagros, ¿verdad?, que Jesús estaba haciendo y que probaban perfectamente que habían llegado los tiempos que los judíos habían estado esperando por siglos. ¿Ven? Entonces la llegada del Mesías y su reino nunca se estaba refiriendo a las señales de la segunda venida de Cristo, como algunos insinúan en relación a esta situación. Y miren cómo es que concluyó diciendo el Señor en el verso 4, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Así concluye claramente, hermanos, esta fue una referencia encubierta precisamente a la máxima prueba de su deidad. ¿Cuál era la máxima prueba de su deidad? Su resurrección, hermano. La resurrección que se iba a dar, claro, con un corazón tan endurecido como era el corazón de los fariseos. ¿Cómo iban a entender este tipo de lenguaje en que les estaba hablando? Miren lo que dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 4. Dice de esta manera: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo iban a creer los fariseos sobre esta situación? No iban a creer, hermano, definitivamente. Entonces, así como Jonás estuvo 3 días dentro del pez, Cristo estaría 3 días dentro del sepulcro. ¿Ven? Pero esto realmente para ellos era difícil que lo entendieran. Entonces entramos a una etapa que por eso hablamos de este estudio de que trata sobre las cumbres, o sea, cuando el Señor se dan situaciones de estar en la cima y cuando está en los valles, cuando tiene esos altibajos o esos bajos, pues.
Y aquí vemos cómo es que el Señor fue decepcionado por sus amigos. Decepcionado por sus amigos. Y esto no es algo nuevo, hermano. Si Jesús hubiera planeado pasar tiempo en Galilea, la pronta llegada de sus enemigos impidieron que así fuera. Recuerden que comenzamos viendo el estudio, cómo es que fue otra vez interrumpido por los fariseos. Entonces, abruptamente, la escritura, ya hemos leído en el verso 4 de Mateo 16, dice que los dejó y se fue. Los dejó y se fue. Entró en una barca con sus discípulos y una vez más se dirigió a la ribera oriental del mar de Galilea, viajando esta vez a los alrededores de Bethsaida. Y durante el viaje, Cristo les hizo una advertencia a sus discípulos. Miren lo que dice el verso 6, del capítulo 16. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Miren qué cosa más interesante. El mismo Señor les está diciendo que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. También, si vamos a Marcos capítulo 8 y el versículo 15, ahí les está dando otra prevención. Les mandó diciendo: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, es posible que las frases, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes, se hayan usado de modo intercambiable, pero es decir, para referirse a esta misma situación. La figura, hermanos, de la levadura se usa a menudo en las escrituras para referirse a la influencia, especialmente la influencia negativa. Fíjense que hasta nosotros en el ámbito de la iglesia, en nuestro desarrollo, cuando hablamos de la levadura, la usamos generalmente en el sentido negativo, en el sentido de no ser leudados, de cosas pecaminosas, de no ser leudados de lo malo. Es probable que Cristo pues estuviera pensando en las nociones parcializadas que estos grupos enseñaban, nociones que les impedían recibirlo a Él como el Mesías anunciado, el Mesías del cual el profeta Isaías, por ejemplo, había hablado vastamente y que ellos conocían los escritos de Isaías. Ellos habían sido enseñados en esa situación. Aún los discípulos tenían problemas con sus propias ideas, que ya las tenían preconcebidas acerca del Mesías y de su reino. Aún los propios discípulos que Él escogió, no les fue fácil entender esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos, pues? Que la advertencia del Señor se puede poner en estas palabras: guardaos de ser influenciados por ideas preconcebidas. ¿Por qué? Porque ellas pueden impedirles ver la verdad. Y esto es así, hermanos. Lamentablemente el ser humano se sigue comportando así, de esa manera. Lamentablemente el ser humano dentro de la iglesia se sigue comportando de esa manera. Hay cristianos, hay cristianas que de repente repiten algo negativo de un hermano, de una hermana,
y quienes le oyen creen de inmediato. No tienen la actitud de exhortar al que está hablando en mal del hermano o de la hermana, de decirle: mire hermano, usted tiene que hablar directamente de este hermano, de esta hermana de quien usted se está expresando negativamente. No tienen esa actitud, sino que la actitud es de creer, y no solo de creer, sino de repetir, de transmitir a más hermanos, más hermanas, esta posición que causa daño a la hermandad, que causa daño a un hermano, a una hermana de quien se está descontrolando la lengua, precisamente por aquellos que no tienen el control de su lengua. Hermanos, los apóstoles no tenían idea de qué era lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. La referencia a la levadura los puso a pensar a lo mejor en el pan físico. Recuérdense que ellos habían sido testigos de la alimentación de los 5,000, y unos días después de la alimentación de los 4,000, la salida de Jesús había sido tan repentina que solo habían traído un pan consigo. Miren lo que dice en Marcos capítulo 8 y el verso 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces interpretaron las palabras del maestro como una reprimenda por no haber hecho provisiones adecuadas para el viaje. Miren lo que dice, consultando ahora de Mateo capítulo 16 verso 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Bien claro, ¿verdad? Esto dice porque no trajimos pan. Vamos a Marcos capítulo 8 y el verso 16. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Hermanos, a nuestro Señor Jesucristo le molestó la falta de entendimiento. Él le llamó hombres de poca fe. Miren aquí en Mateo capítulo 16, ahora veamos del verso 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Una interrogante, pero que a la vez, hermanos, es una reprensión. Les reprende, hermanos. Estaban cerca del sitio donde él había alimentado recientemente a los 5,000, como lo he dicho, y no lejos también del lugar donde él había alimentado a los 4,000. Entonces, si había alimentado a millares con escasas provisiones, leamos versos 9 y 10 del capítulo 16 de Mateo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Entonces ellos debían, hermanos, ellos debían haber entendido que para él no sería ningún problema alimentar a su pequeño grupo con un tan solo pan. Para el Señor Jesucristo no era ese un problema si así hubiese sido necesario. No era problema para el Señor, y que él pues precisamente por lo tanto no estaba pensando en el pan material. Los apóstoles, hermanos, al final
nos dice la Escritura que entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Miren lo que dice el verso 12. Entonces entendieron, óigase bien y pónganle cuidado a esta palabra que es clave. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjense que esta parte tiene relación con lo que vimos en el estudio pasado, hermanos. Cómo es que nosotros tenemos que cuidarnos del error. Tienen que ver con el sermón que escuchamos el domingo en relación a la iglesia en Esmirna, en relación al error. Cómo es que el error hay que desecharlo, cómo es que el error hay que hacerlo totalmente a un lado. Voy a quedarme acá. Vamos a continuar en las próximas clases hablando precisamente sobre este interesante tema de lo que sucedió en esta ardua semana de trabajo de nuestro Señor Jesucristo.